Bienvenidos, damos por iniciada la primera semana de Destrezas 1. Mi nombre es Laura González Gómez y los voy a acompañar durante esta primera semana. El tema que vamos a tratar se llama textos y textoides. Y acá les traigo el primer concepto que vamos a ver. ¿Qué es un texto? Vamos a ver que es más que un conjunto de oraciones. Es una unidad de sentido elaborada por un emisor, para un receptor, con un propósito comunicativo en una situación o contexto determinado, de lugar, tiempo, contexto histórico, institucional, ideológico, etc. Antes de avanzar con los contenidos de esta clase, les quiero traer un gráfico para que ustedes tengan en presente el proceso de comunicación. ¿Cómo está formado? Un emisor, que es la persona que escribe el mensaje. Un receptor es la persona que recibe el mensaje. El propósito comunicativo, que es la intención que tiene ese emisor con ese mensaje. El mensaje, por qué canal se lleva a cabo, si ya sea oral, escrito, de multimedia. Y por último, el contexto, que es la situación donde se está dando en forma concreta esa comunicación. Sabemos que a través de un texto podemos influir sobre los demás, y de distintas maneras. Queremos informar, queremos convencer, queremos transmitir sentimientos. La finalidad de un texto es producir siempre la respuesta en el receptor. A esto le vamos a llamar propósito del texto. Cuando se busca una respuesta determinada en el receptor, será necesario que consideremos claramente a quién está dirigido el mensaje, cuál es el propósito, en qué sentido se quiere influir y en qué situación concreta se produce esa comunicación. Y a este conjunto de cosas le vamos a llamar contexto. Como usuarios del lenguaje nos podemos dar cuenta cuando estamos ante un texto que tiene sentido y cuando no lo tiene. A esos textos que cumplen la unidad de sentido, contexto y propósito, les llamaremos textos. A aquellos que no cumplan con el propósito o que no quede claro ese propósito, no tengan unidad de sentido o estén fuera de contexto, le vamos a llamar textoides. Pero para que puedan entender esto, les acompaño acá dos ejemplos. El primero de los ejemplos es: la enseñanza de destrezas de comprensión y escritura de textos jurídicos es fundamental en la formación jurídica. Uno de los cambios más importantes del Plan de Estudios 2018 es la incorporación de un área de formación práctica para que los alumnos, desde que ingresan a la facultad, puedan adquirir de forma gradual las destrezas y competencias requeridas para desempeñar el rol profesional. El segundo de los ejemplos dice lo siguiente: mis padres disfrutan de los domingos en familia. Los progenitores son responsables de sus hijos hasta que obtengan la mayoría de edad. La familia ampliada incluye a tías, tíos, primos y primas. Vamos a ver que el primero de los ejemplos es claramente un texto, pero vamos a ver por qué. Tienen una unidad de sentido, lo podemos llegar a entender. Habla de un tema, que es la enseñanza de destreza, y podemos deducir que tiene un propósito, que es argumentar a favor de esta práctica dentro de la enseñanza del derecho. En cambio, en el segundo de los ejemplos, es un textoide. ¿Pero por qué es un textoide? Parece que habla de un tema general, que sería la familia, pero si prestamos atención, vamos a ver que en realidad hay tres temas distintos sin un hilo conductor. Por un lado tenemos en la primera frase el disfrute de los padres. Por el otro habla de la responsabilidad parental y finalmente de los lazos familiares ampliados. Por eso estamos ante un textoide. Textos o versus textoides. Esto nos lleva a pensar que habría ciertas propiedades que caracterizan un texto frente a otro que no lo es. ¿Y cuáles serían esas propiedades? Las primeras
que acá les acompaño son dos, tanto la coherencia como la cohesión. La coherencia es esa organización de las partes del texto de manera tal que tenga sentido global en una situación comunicativa determinada. Y la cohesión es la propiedad que permite que cada frase de un texto sea interpretada en relación con las demás. A estas propiedades del texto hay que agregarles 4 metas reglas de buena formación textual que también ayudan a poder construir un texto que tenga sentido, que tenga un propósito claro dentro de un contexto determinado. Y estas 4 metas reglas se llaman repetición, progresión temática, no contradicción y relación. Vamos a verlas por separado para que podamos entenderlas. La primera de las reglas que tenemos se llama repetición. Y para que se cumpla esta regla dentro de un texto, siempre un texto tiene que tratar acerca del mismo objeto. Esta es la principal condición para que un texto se presente, como un todo homogéneo, continuo y sin rupturas. Con los ejemplos lo vemos. El primero de los ejemplos que acá les muestro dice lo siguiente. En la semana del G20, el primer ministro se reunió con su majestad, la reina Isabel II. Claire Foy opinó que interpretar a Isabel en la serie de Netflix The Crown fue un trabajo muy desafiante. El segundo de los ejemplos, el primer ministro se reunió con la reina Isabel II. En el encuentro discutieron de asuntos de importancia para el presente y futuro de la nación. Observamos que en el primero de los ejemplos, el texto de la izquierda viola la regla de la repetición, cambia el tema. En cambio, el de la derecha continúa con la temática de la primera frase. ¿Cuándo no se cumple esta regla de la repetición? Es lo que tenemos que tener en claro. Cuando se cambia el referente, cuando se desvía del tema y se incurre en inconsistencias. La segunda regla de buena formación textual es la progresión temática. Un texto coherente supone lograr un equilibrio entre la unidad temática y la progresión. Si bien los textos deben mantener esa unidad de sentido, refiriéndose siempre al mismo tema, deben ir aportando nueva información que haga que avance ese texto. Lo veamos con los ejemplos. Chocaron un camión y un auto antes de la medianoche. Un auto fue embestido por un camión a altas horas nocturnas. Un camión chocó a un auto a las 11 de la noche. En el primero de los ejemplos, observamos que no respeta la regla de la progresión. Dice lo mismo, no agrega información. Pero leamos juntos el segundo ejemplo. Chocaron un camión y un auto antes de la medianoche. Según testimonios de un vecino de la zona, fue el camión el que embistió al auto. La policía confirmó que la llamada de emergencia realizada por el vecino fue recibida alrededor de las 11 de la noche. En el segundo de los ejemplos, en cambio, se respeta esta regla de la progresión temática. ¿Por qué? Porque si bien está hablando de un mismo tema, avanza con la información. ¿Cuándo no se respeta esta regla de la progresión? Cuando se empantana el texto y no se avanza la información que nos estás proporcionando. Como para que prestemos atención, un texto puede progresar temáticamente, respetar esta regla de la progresión y a la vez no mantener unidad, no respetar la regla de la repetición. Será un textoide, no porque no avance, sino porque avanza sin unidad de sentido. La siguiente regla se llama no contradicción. Pide que un texto no contradiga un contenido explícito o presupuesto anteriormente en el propio texto, que se haya interpretado de esa manera. Es necesario, esta regla pide, que haya una secuencia lógica de los hechos que se correspondan con la realidad y no haya contradicciones. Con los ejemplos lo podemos ver.
El padre vivió su vida entera en la provincia de Tucumán, pero desde que tiene 2 hijos se mudó a Córdoba. Pero leamos juntos el segundo de los ejemplos. El padre vivió toda su vida en la provincia de Tucumán. Sus 2 hijos se mudaron a Córdoba para ir a la universidad. En el primero de los ejemplos, a todas luces surge de que hay una contradicción. Digamos, hay una contradicción tanto de tiempo como de espacio. En el segundo de los ejemplos, no, respeta esta regla de no contradicción. Cuando no se respeta la regla de la no contradicción, cuando se agrega una idea que explícita o implícitamente contradice un presupuesto anterior del texto. Por último, tenemos a la meta regla de buena formación textual llamada relación. Plantea la necesidad de que los hechos relatados, explicados o argumentados estén directamente relacionados. Un texto tiene que tener correlato entre las personas, el tiempo y el espacio nombrado en el texto y la realidad, y no cambiarlos arbitrariamente. Esto sería un ejemplo de que no respetando esta regla. Miren el primer ejemplo. Los sospechosos entraron al negocio a horas de la siesta. Cada día más turistas del interior del país inundan la costa atlántica. En el año 2017, Lionel Messi perdió el Balón de Oro frente a Cristiano Ronaldo. Los sospechosos entraron al negocio a la hora de la siesta. En ese momento, el vendedor se encontraba cobrando un anillo de oro que acababa de ser entregado a una señora de ojos azules. Como observamos, en el primero de los textos no se respeta la regla de la relación, porque no establece vínculos entre las ideas de que trata. En cambio, en el de la derecha, sí respeta la regla de la relación. ¿Cuándo no se respeta esta regla? Cuando se agrega una idea que no tiene vinculación con las personas, con el tiempo, con el espacio en lo que se desarrolla el texto. Como conclusión, podemos tener que los escritos que no cumplan con las propiedades del texto, como la coherencia y la cohesión, o aquellas metas reglas de buena formación textual, tanto con la repetición, progresión, no contradicción y relación, son textónimas. Hasta acá es el contenido de la primera parte de la semana número 1. Les agradezco su atención y por supuesto los espero en la segunda parte de la clase. Gracias a todos.